iba a contar una anécdota, pero no. Ya estamos al aire. No, sí conozco esas anécdotas. Bueno, ahí la dejamos. Don Rodolfo, buenas noches. Buenas noches. Pues aquí un gusto saludar al padre Luis Bautista, amigo de muchos años, cómplice de algunas aventuras religiosas. Claro. Él es director del Instituto de Teología, Camino y Verdad y Vida. Es asesor diocesano de la Pastoral de la Salud y del Colegio de Médicos y Profesionales de la Salud. Es también rector del Santuario de San Judas Tadeo, capellán de los Caballeros de Colón y de la Cofradía de Nazarenos, canónigo magistral del Cabildo de la Catedral de Puebla, y tiene 3 licenciaturas, una en Historia, otra en Ciencias Religiosas y una más en Filosofía. Sí, te faltaron otras cosas, pero entre otras eso. Un hombre que ha convivido con la muerte. También. En lo personal, o sea, en su vivencia personal, estuvo muy enfermo de COVID. Ya. Pero además ha convivido con la muerte por la Pastoral de la Salud, con los enfermos, a quienes hay que darles la extrema unción. Y esas charlas, alguna vez hicimos algunos programas muy interesantes sobre esos temas, Padre Luis. Como siempre, hace algunos años. Como siempre, con mucho cariño le saludo. Igualmente. Pues Padre, bienvenido. Aquí estamos para servirles. Y pues que nos dé luz. ¿Hacia dónde va la iglesia? Luz, ese es allá en Roma. ¿Hacia dónde va la iglesia después de la muerte del Papa Francisco? Pues mire, yo no me preocupo. Yo soy aprendiz de historiador y del padre Ignacio. Y soy sacerdote. Cambiemos de tema. ¿Ignacio González Molina o Sí, qué? El padre Nacho. Cambiemos de tema. Porque mire, han sido 2000 años de experiencia en la Iglesia Católica, y yo creo que la Iglesia Católica tiene el mejor asistente en el camino, que no son los seguros, sino es el Espíritu Santo. Yo creo que en otras épocas, puedo pensar el siglo X, o la época de los Borgia o de los Médicis, En la Edad Media. la iglesia, bueno, más bien sería la transición, que los Borgia son de fines del siglo XV, principios del XVI. Sí. Pero en el siglo X sí era... El El siglo último X, español. Sí, era la Edad Papa Media. De origen español. español. Alejandro VI, Sí. que hizo la famosa línea alejandrina ante el conflicto entre lo que era América los reinos de Castilla y Aragón y lo que era Portugal. Exactamente. Claro, sí, La Portugal. Interchet era 1493. Yo creo que en la iglesia siempre ha tenido pontífices a la altura, ya no con el poder después de la unificación italiana de 1870, porque de 1870 a 2025 pues se han dedicado a escribir encíclicas, documentos pontificios apegados a la Sagrada Escritura, al magisterio y a la tradición. Mientras un pontífice no hiera ese camino, yo creo que la iglesia ha marchado bien. Pero el funeral del del Papa Francisco sí demostró un gran poder de convocatoria de la iglesia. ¿Cuántos mandatarios, cuántos monarcas, cuántas figuras de Estado estuvieron presentes en el funeral? Algo que ninguna institución o ningún mandatario, ni siquiera el presidente de Estados Unidos puede convocar. No, pero eso siempre ha pasado. Siempre ha sido. Lo que pasa es que las redes sociales no existían, los medios de comunicación no cubrían tanto como ahora, y por eso es que no eso pasó con Pablo VI, pasó con Juan Pablo II. Siempre en ese aspecto ha convocado. Juan XXIII. También el Papa Bono. Tal vez ahora el conflicto que hoy tienen algunas personas es que etiquetamos al pontífice o al obispo o al párroco y le damos un tinte ideológico. Este es liberal y este es conservador. Solo esas dos frases, esas dos palabras. Bueno, es que depende quién lo diga, ¿no? Alguien podría decir es de derecha, de izquierda, del centro, del sur. O reformista, como se dice, del Papa Francisco. hasta del Yunque, ¿no? No me diga usted. Sí, hasta del Yunque puede pasar eso. De Atocha. Voy a ir a San Judas Tadeo porque es patrono de los casos difíciles y desesperados. Casos difíciles. Yo creo que la iglesia no se maneja por ideologías. Decía Benedicto XVI en Deus Caritas Est: las ideologías tienen los días contados, la verdad no envejece.
Y nosotros, los presbíteros, los obispos, el Papa, los laicos católicos, no seguimos una ideología, seguimos a una persona. Una fe. No, seguimos a una persona. Y un ejemplo. Que es Jesús. Un ejemplo. Y aquí hay otro libro de Benedicto que yo soy muy fan de Benedicto XVI porque es un gran teólogo. En su libro Introducción al Cristianismo, él dice, ¿qué significa ser cristiano? ¿Tomar un posicionamiento ideológico? No. ¿Tomar una moral, esto está bien o esto está mal? Tampoco. Más bien, ser cristiano es amar a una persona, que es Jesús, conocerla, que esa persona cambie mis criterios de ver al mundo y le dé una nueva orientación a la vida. Se dijo que el Papa Francisco era muy cercano a los pobres, a los marginados. ¿Lo demostró? Jesús también lo hizo. ¿Jesús con quién comía? Con pecadores, con publicanos, con prostitutas. Jesús rompió los esquemas de su tiempo. ¿Y Francisco igual? Pues entonces, ¿por qué ponerle etiqueta de liberal? Simplemente es un papa... Pero sí fue un papa reformista, ¿no? No, porque tampoco. no logró reformas profundas. No, reformista yo creo que fue Juan XXIII. Juan XXIII. Pero en la Pablo forma, VI. pues. Y Pablo VI con el Concilio Que hasta ahorita Vaticano algunas II, de sus reformas. Que no ha habido más reformas. Pero en la de forma, Pablo ¿no le VI. parece que fue reformista? No. No. Digamos, su discurso sobre las mujeres, No. sobre No, pero eso no es su reforma. discurso sobre los gays. O sea, Eso- no se eso no es tradujo en reforma. reformas, pero, digamos, se hizo cambios importantes. O sea, Sí, pero no hay son mujeres que, reformas. digamos, que ya ocupan puestos relevantes en el, A en ver, el Vaticano. Francisco jugó un poco a la mercadotecnia. Abrió más puertas a la iglesia para que llegara más gente. Sí, pero Se acercó a los que otros pontífices, o la curia romana, más preciso, rechazaban. Y él los acercó. Y eso fue lo que... ¿A la mercadotecnia o a los nuevos tiempos? Porque también estamos viviendo tiempos en función nuevos. de dominarlo de una forma. Es una mercadotecnia, o sea, tienes más fieles. Cada vez hay menos fieles en determinados países. Y Francisco ha logrado que haya más fieles. Lo demostraron ahorita las 150,000 personas que fueron en menos de 24 horas a Roma. Muchos viajaron específicamente a eso, etcétera. O sea, el tema es quizá no juzgar a su santidad, porque la historia de la iglesia tendrá que ponerlo en un lugar. El simple hecho de que haya decidido él ser sepultado ajeno a la sede de Pedro, donde están los demás papas, eso es un hecho histórico. No. Yo creo que hay 1 o 2 papas no, más, hay 8 papas. 8, ahí. bueno, 8. Pero este es muy significativo. Es muy significativo. Santa María la Mayor es parte de otra tradición. Mire, el Papa de... Los vaticanistas dicen que ahora habrá más peregrinaciones a la tumba de Francisco que al Vaticano, No creo. a Roma. ¿Sabe usted cuál es el que lleva la plaza? No es el Vaticano, ni Santa María la Mayor, es la Basílica de Guadalupe. La que tiene más visitas al año, ya desplazó a San Pedro, es la Virgen de Guadalupe. Pero mire... La Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México. Sí. Sí, no, claro. Sí, sí, sí. No, es la que tiene más fieles en el año. Más y es la peregrinaciones, que más van devoción. más jóvenes Sí. que en otros lugares. Sí. Pero, insisto, reformador no. Sí, yo también no lo creo. No. Los documentos pontificios que él publicó siempre fueron unidos a la tradición, a la escritura y al magisterio. Sí, llamó a los que tal vez están marginados, la invitación es para todos, la iglesia no excluye a nadie, pero hay un camino, la conversión. La conversión. Jesús no le dijo a la adúltera, vete en paz y sigue pecando. No. Le dijo, vete en paz, pero no vuelvas a pecar. Eso es lo que algunos ven mal o que consideran que debe regresar la misa en latín y el sacerdote de espaldas a la feligresía. Es más o menos esa situación que prevalece en algunas iglesias, en algunos sitios. No, yo tampoco creo. Si usted recuerda, usted que es un hombre bastante intelectual, el primer Por favor, documento... padre, las burlas al final, hombre. El primer documento que aprobó el Papa Juan XXIII
fue Sacrosantum Concilium. Sí. Si usted tiene la primera edición, fue la que tuvo más votos en contra. Porque muchos obispos, cerca de 270, dijeron que no, que la iglesia tenía que ser con el emisal de Pío V, pero poco a poco se fue aceptando. Lo grandioso de la iglesia católica, salvo Marcel Lefebvre, es que poco a poco los sacerdotes lo fueron aceptando. Todavía no hace mucho había un sacerdote ortodoxo, lo ha de haber conocido, que estaba por mayorazgo. El padre Charlie Brown. El padre Charlie Brown. Era bizantino. Él era de la iglesia bizantina y celebraba los domingos y había una cantidad de gente y la gente salía diciendo, ¿por qué no hacen esto en todas las iglesias de Puebla? O sea, yo quisiera poner en la mesa el reto, el camino, bajo su óptica, su experiencia, del próximo pontificado. Los especialistas, los vaticanistas, se llaman entre ellos mismos, piensan que debe haber una continuidad a lo que hizo Francisco, y otros piensan que debe haber un retroceso y retomar el camino de otro tipo. Y yo me pongo a pensar, esperemos que el Espíritu Santo esté presente cuando elijan papa, y que ese papa, sea como sea, de donde venga, sea de color moreno, gris, azul, rojo, blanco, del país que sea, entienda la responsabilidad que tiene de dirigir a una iglesia en el siglo XXI. Los problemas del mundo son muy diferentes a los que le tocaron a Juan XXIII o a Pablo VI. Hoy día enfrentamos el tema de la inteligencia artificial, enfrentamos en las redes a los niños que pueden dialogar con alguien que físicamente no existe, sino fue creado por la inteligencia artificial y está diseñado para responder con algoritmos a las preferencias y los gustos de ese niño. Y eso desplaza la imagen divina, Padre Luis. O sea, no me gustaría un papa más espiritual. Es opinión de usted. Sí, claro. Pero mire, en enero se publicó por parte del Vaticano un documento sobre la inteligencia artificial. Sí, leí. Y empezó con una cita bíblica. Eso es lo que siempre ha tenido la Iglesia Católica. Mire, hay una frase que se dice en Roma: el que entra como papa sale como cardenal. Sí. En las últimas 16 elecciones solamente han atinado en 2. O sea, Parolín no va a ser. No lo sé, porque yo no soy el secretario de Estado. Puede ser el secretario de Estado, pero él es diplomático. Él es que lo marcan como el favorito. No, bueno, ¿quién lo marca? Bueno, las casas de apuesta. No, bueno, pues si son las casas de apuestas ya cambiamos de tema. Ya cambiamos. Y muchos medios. O sea, pero los medios, ¿qué saben de esto? O sea, la vida interna del Vaticano es tan especial, es tan difícil. Nadie supo que Bergoglio iba a ser papa. No, nadie. Nadie que Karol Wojtyla. Bueno, no sabían pronunciar el nombre. Ni sabía pronunciar. Nadie, ni Albino Luciani. Ni Juan XXIII. Entonces, digamos, los papables, los cardenales que se mencionan, ¿usted cree que no van a ser? ¿Que ninguno de esos? No, yo digo que el que tiene la palabra es el Espíritu Santo. La Iglesia ha sobrevivido por el Espíritu Santo, yo creo. Mira, y hay pasiones humanas, claro que las hay. Y hay intereses. Hay intereses. Y hay intereses. Por eso, quizá, y ahí los medios de comunicación tenemos una responsabilidad enorme. Las grandes agencias, yo nunca antes había visto tanto interés en los periódicos en Estados Unidos, en el New York Times, en el Washington Post, en el Wall Street Journal, por analizar las personalidades de quienes se mencionan como papables. ¿Por qué? Porque Donald Trump está dispuesto a intervenir, a financiar a lo que sea, porque uno de los cardenales de los Estados Unidos llegue a la recta. Sí, está presionando. Bueno, pero a ver, ¿cómo salen los papables al interior del concilio? No son los que llegan, como dijo el padre Luis, el que llega papable sale cardenal. Ajá. ¿Cómo salen? O sea, el método para proponer, yo quiero que el padre Luis sea papable, dentro del concilio. Y si yo tengo una corriente al interior de los cardenales, tengo influencia en los cardenales que conozco, y les digo, ¿cómo ven que yo quiero proponer a Luis? Y si los demás me hacen caso, pues voy a proponer a Luis y propondremos a Luis y ya veremos si los demás lo aceptan o no. No es porque la prensa, porque la casa de apuestas, porque la Society Press, pero sí hay corrientes de opinión dentro de los cardenales. El Observatorio Romano
Hay corrientes de opinión que se manejan al interior en Sí, función, al interior de la iglesia, en sí. función de proponer aquí. Mira, por ejemplo, hay un cardenal de Honduras que fue el que propuso, según trascendió después, Madariaga. Madariaga. Él es el que propuso a Bergoglio. Y tuvo tal arrastre que lo consiguió. No vota ya, tengo entendido que ya no le permiten Ya tiene más de votar. 80 años. Sí, seguramente. pero va a ir al conclave. Se tiene voz, pero no vota. No. Tiene capacidad de proponer a alguien. Mire, Fíjate en eso, ¿eh? ahorita, desde que murió el Papa el lunes, Pues ya estamos iniciaron las congregaciones. Ya vamos en la sexta, ¿no? La sexta hoy. Sexta hoy. Y solamente hay 100 cardenales. En total serán 134 cardenales. Los ¿Qué es? cardenales electores. Sí, que es Sí, una- porque los demás ¿Qué es no una- van a dormir en Santa Marta, los demás. No, ¿eh? en las congregaciones sí están. No, pero no van a dormir en No, Santa no, Marta. no. En Santa En las Marta solo los congregaciones están todos los cardenales, Sí. electores y no electores, Sí, y tienen voz. y tienen voz porque Porque saben. porque hay conocen. figuras teológicas como el cardenal Müller, Claro. que es muy respetado. Rocco Varela, el español, que creo que no va a ir porque está enfermo. No, él está enfermo. El otro respetable es el cardenal Sahara. Ah, es el que quieren aquí sus amigos, ¿no? El otro respetable es el cardenal de Viena, Sbor. Ellos son los 3 mejores teólogos de reconocido prestigio que tiene la Iglesia Católica. ¿Qué hacen en las congregaciones? Porque la última consistorio que hizo el Papa Francisco fue en diciembre y nombró 23. Todo lo que hacen ahorita De 133, en congregaciones 108 cardenales han sido designados por por él. Francisco. 16 por el Papa Benedicto y 5 por el Papa Juan Pablo. Entonces lo que se está haciendo ahorita es conocerse, que ellos platiquen, que haya consensos. Sí, eso es interesante, eso que sucede en la congregación. No todos saben lo mismo. El que vive en Australia... Ni hablan el mismo idioma, que ni es el hablan- problema. bueno, Es que el latín ya antes no era es- el latín y ya no se usa. Y después fue el italiano y hoy No, pues hay, bueno, ahora hay hay cardenales que no traductores. hablan ni siquiera el italiano. ¿no? Hay No. traductores, hay Pero los aparatitos. ¿entran? ¿Quiénes? Pues los traductores A ver, tienen que entrar Las ¿o quién va a traducir? congregaciones es el espacio en el Donde ellos en tienen el que aula estar solos, no puede haber periodistas. No, nadie. Nadie. Puede entrar un fotógrafo, el del Vaticano, y difundir las fotos y se acabó. Pero ahí se discuten los temas de la iglesia. A ver, los problemas que tenemos es en el plano moral, en el plano espiritual, en el plano económico, que creo que es uno de los problemas más serios que hay ahorita. Bueno, es que la La economía del Vaticano. En el plano teológico, en el plano de la relación con otras religiones, el patio de los gentiles, que Francisco lo impulsó mucho, Francisco. El tema de las vocaciones sacerdotales, de la feligresía, de dónde tenemos más impacto, de la economía, de las energías renovables, el cambio climático, todo eso se suelta y se van tomando nota cada uno de sus cosas, para que todos cuando entren al conclave sepan lo mismo de lo que está pasando en el mundo. Y un papa que debe de estar a la altura de las circunstancias de hoy. ¿Qué es eso? Yo creo que entre los obispos cardenales están pastoralistas, Sí, como claro, el de Filipinas, el de Filipinas. como el Sí. presidente del episcopado italiano. El de Filipinas tiene antecedentes cántabros españoles. Tagle. Están diplomáticos, Parolin, que nunca ha salido del Vaticano, él es Pero era el moderado la extensión del Papa Francisco para todo lo exterior. O sea, y muy amigo del padre Froilán. usted sabe por dónde Muy vamos. amigo del padre Froilán González, porque Parolin estuvo aquí en México. Parolin en la estuvo en nunciatura. México. Yo no me preocupo, yo me preocuparía solamente de algo, y no lo ha habido en la iglesia, porque pobrecitos, algunos dicen que va a haber cisma. ¿Cuándo hay cisma? Cuando no se quiere obedecer al Papa. Lefebvre lo intentó. ¿Cuándo hay herejía? Cuando un concilio, que nunca lo ha hecho, y un Papa se separan de la sana doctrina. Eso a mí sí me preocupa. Eso sí sería... sí. Pero hasta ahorita, mis respetos al
al superior que estuvo después del padre de los legionarios. Bueno, que ahora es el Camarlengo, ¿no? No, ¿O quién? de Maciel, el que le siguió. Sí, el el padre. Era un español. No, un mexicano. no era mexicano. Accionista de Banamex. No sé. Corcuera. Corcuera. Yo creo que él le dio el cáncer acá porque él pudo haber hecho un cisma en la iglesia y se mantuvo fiel a lo que dijo el Papa Benedicto. Cuando se habla de que la iglesia tiene que vivir estos nuevos tiempos, nunca el evangelio se adapta a los nuevos tiempos. Los fieles tienen que adaptarse al evangelio, porque lo que se considera la jurisprudencia eclesiástica o canónica, siempre aquí estará la ley divina, que nunca se puede cambiar. Después la ley positiva que se puede cambiar, por eso se cambió cuando fue el ayornamiento de la misa. Eso es un cambio accidental, pero si... Pero no es litúrgico. No, es litúrgico. ¿O sí es litúrgico? No, es litúrgico, pero es un cambio accidental, es derecho positivo. Lo que la iglesia no puede cambiar, ni un pontífice, ni un concilio, los dogmas de fe, es el derecho divino. Eso es lo único que a mí me preocuparía como sacerdote. Padre, ¿usted vio la película Cónclave? Mire, el lunes pasado me invitaron a un programa, no digo qué programa. Y la persona, pero no lo trataron como nosotros. Y la persona me dijo, oiga padre, se va a vivir lo que vimos en la Cónclave. Y le dije, mire, hubiera invitado a Pati Chapoy. Ella es buena para las películas. Yo soy un sacerdote serio. Y yo no... Y los sacerdotes nos dimos cuenta, cuando fue lo del crimen del padre Amaro, igualito, que no hay que publicitar una película porque nosotros somos los primeros en darle publicidad. O sea, ¿no le parece serio la trama que se... Yo creo en la que película? no. Yo creo que no. Fue una película tendenciosa, para mí. Fue una película que aprovechó el momento de las circunstancias de la iglesia y de la salud del Papa, y que ha sido muy exitosa y que fue promocionada muy interesantemente para ganar dinero primero, ahora ya es gratis, Sí. pero primero fue para ganar dinero. Yo sí la vi, he leído muchas novelas y libros de vaticanistas, todo. El del exdirector del Observatorio Romano, el último Papa, es muy interesante porque se vivió adentro del Vaticano una serie de cosas muy interesantes que habla del último Papa. No es una profecía ni de San Malaquías ni de nada de estas cosas, ¿no? Pero a mí me da la impresión siempre cuando alguien dice lo que pasó, lo que reveló el novelista, el historiador, eso es lo que puede pasar o lo que está pasando. Los que hemos tenido la suerte, el acercamiento de convivir con algún cardenal, con algún arzobispo, o estar en algún acto litúrgico de esos que poca gente entra, es que entiendes la trascendencia que es la fuerza del espíritu. Ahí hay otra cosa, padre, que no tiene que ver con la razón ni con la lógica. Digamos, yo entiendo lo del espíritu, pero hay también pasiones humanas. Sí, y los cardenales son humanos. Son humanos que entran en confesión, en estado de gracia. Son hombres de fe. Pero son hombres con pasiones. La condición que tienen es la fe. Si yo no creyera que un sacerdote es sacerdote porque Dios lo quiso, si un obispo es obispo porque Dios lo quiso, y es porque Dios lo quiso, pues ya hace rato hubiera dejado la iglesia. Yo soy hombre de fe. Y yo debo de entender la historia de la iglesia desde la fe. Claro, vuelvo a insistir, algunos papas no han vivido... Sí, los Borgia, por ejemplo. Sí, pero eso pero la vida personal de Alejandro, de Borgia, era una vida personal desordenada, registrada por la historia, sí. Pero en sus encíclicas, en su participación ex cátedra, no tiene ningún cuestionamiento. No fue es otro asunto. No fue igual Julio II. Embelleció San Pedro, su vida no era tan buena porque fue guerrero, pero no pasó nada. Pero bajo esa óptica, Padre Luis,
¿Los cardenales buscarían la continuidad del estilo de Francisco? Mire, cuando murió el Papa Juan Pablo pensaban que iba a haber continuidad, No. y pusieron al Papa Benedicto, Que era su teólogo. brazo derecho Sí, pero de era Juan Pablo II. teólogo, la base de... Sí, claro. Juan Pablo era moralista Y activista, y el Papa... Y un papa muy carismático, además. cosa que no tenía el Papa Benedicto. Benedicto era carismático. Pues a lo mejor en corto, pero digamos popular no era. Cuando, no, popular sí era, me extraña. No, es que tú En confundes Cuatro ahí. Vientos, allá en España, Sí, después de la sí. canonización de Palafox, Sí. yo fui testigo que más de 2,5 millones en Madrid lo fueron a ver. ¿Quién en Europa conjunta 2,5 millones de jóvenes? Era carismático también. Y él hizo ahí un milagro. No era mediático, Ajá. que es otra cosa diferente. Y la verdad, la palabra carismático... Tiene que ver mucho con el carisma. Con No, el carisma, Haris, con- que es gracia. Hoy se ha manipulado la palabra carismático. Pensamos que el carisma es una Es el persona... gracioso, el chistoso. No, sonriente. El que Por ejemplo, tiene la cara de la felicidad, La Madre Teresa era carismática. era carismática. ¿Y cuánto da uno por ella? Uno piensa que carisma es los estándares de Hollywood o Televisa. No. Habría que manejar bien las palabras. Benedicto era un hombre carismático. ¿Sabe qué milagro hizo en Cuatro Vientos? Estaba lloviendo impresionantemente y cuando expuso el Santísimo, en esa parte, aunque usted no lo crea, dejó de llover. Yo creo que la historia... O sea que, el hecho de que no hay papa ahorita, que es una sede vacante, como se dice Ajá. de manera real, provocó el apagón de Madrid. No, esas son especulaciones. No, yo Se creo apareció el que... demonio que provocó Yo el creo que apagón. esas... Aquí también hay apagones. Sí, pero todo el país, sobre la península ibérica. Ah, no, pero estaba Bartlett cuando fueron los apagones. Sí, no. Y también Bartlett ya se apagó. Pero insisto, yo veo una iglesia que está vigente. A veces dicen los medios, que también yo no creo en encuestas, las encuestas son manipulables. Y yo estudié la maestría en gestión y ciencia política en la UPAEP y nos dio cátedra Luis Carlos Ugalde. Y él nos decía, miren, cuando vean una encuesta, vean la tendencia de la casa encuestadora. Claro, Y no necesariamente dice la verdad. claro. No necesariamente dice la verdad. ¿En qué nos ceñimos nosotros del aumento de católicos? En el anuario pontificio. Y el anuario pontificio, cada obispo tiene que dar los datos de bautizos de sus diversas parroquias. Y el anuario... Y de las vocaciones sacerdotales. De todo. Entonces el anuario, Matrimonios. yo creo que es el documento más fehaciente de datos. Yo lo decía también en la misa crismal. Los presidentes municipales que ahorita están cooptados por mucha corrupción, yo creo que los sacerdotes... ¿Todos? No todos. ¿El de aquí? No todos, no sé. Yo decía Sierra Norte, Sierra Sur. Damos la nota, padre. Los que saben más de la radiografía de sus comunidades somos los sacerdotes. A ver, pero no me contestó. A ver, no, sí le contesté. El próximo papa debe tener una continuidad con el estilo de Francisco. Cito ejemplos. No vivir en el Palacio Pontificio, seguir viviendo en Santa Marta, donde están los cardenales y los... Con un estilo de vida austero. Un estilo de vida de austeridad, usar los zapatos que usó siempre, ponerse ropa así, claro, de la sastrería del sastre, se me fue el nombre ahorita, en la calle Pío, el número 89, seguramente usted ha ido a hacerse ahí la ropa. La ropa de canónigo. De canónigo. Cuando llegó, ya que lo designaron papa, se hacen 3 ropas durante el periodo en el que hay cónclave. Bueno, desde que muere, comienzan a confeccionar 3 tallas de la nueva ropa. Y cuando es electo, va el sastre
Monticinelli. Va el sastre y le prueba la que le queda mejor, le hace los ajustes para que pueda salir al balcón. Y ese mismo día le toma las medidas exactas y todo para empezar a fabricar la ropa. Y Bergoglio fue a la sastrería, no permitió que le tomaran las tallas en el Palacio Pontificio, sino fue a la sastrería y le dijo: quiero la ropa con estas características. Nada de hilos de oro, nada de lo que otros privilegian, ¿no? Y eso empezó a marcar un nuevo estilo y sacó su cartera para pagar. Hay anécdotas que cuentan ahí en la sastrería de cómo era él. El salir a pasar la Navidad con los presos, el recibir a la prostituta, a la transexual peruana o no sé de dónde era, que lloró. Hay una entrevista que está en la COPE, que es la cadena de radiodifusión de la iglesia en España, y ellos promocionaron el asunto, cómo llora y cómo habla y cómo se refiere a la presencia cuando fue recibida por el Papa y lo que significó para ella, ella, no me meto en eso, el haber estado en contacto con un hombre que le daba el ejemplo y que la recibió. Jesús lo hizo. Es exactamente. Por eso, por eso pregunto si debe ser el mismo estilo. No, yo creo que hay que seguir el estilo de Jesús. Cada papa tiene un sello personal, respetable, pero yo creo que antes de Francisco de Asís, que es del siglo III, estuvo Jesús. El que marca el parámetro es Jesús. Cada papa tiene su estilo personal. Qué bueno que Bergoglio lo tuvo, así lo tuvo Juan Pablo I. Por ejemplo, no sé si ustedes no sabían que antiguamente los papas debían de comer solos. ¿No? Sí. Pues hoy aprendieron algo nuevo. Sí. ¿Quién fue el que rompe esa tradición? Juan XXIII. Y Juan XXIII llama a su jardinero y dice: vente a comer conmigo. A su jardinero, y los cardenales se enojaron porque los papas debían de comer solos, y el que rompe esa tradición y a partir de eso lo emulan fueron los siguientes pontífices. Pero insisto, esto es accidental. Yo creo que lo primero es que los pontífices pues sigan respetando lo contenido de la Sagrada Escritura, que se sigan apoyando en los padres de la Iglesia, porque no se ha explotado mucho toda la teología que hay en Clemente, que hay en San Ignacio de Antioquía, en Policarpo de Esmirna, en Orígenes, en Tertuliano, en San Agustín, San Hilario de Poitiers. Esa es la gran riqueza que tiene la Iglesia Católica y que tristemente aún sacerdotes y laicos no la conocen. Y nos vamos con lo esnovista, lo que dijo Carlos Cuauhtémoc Sánchez, lo que dijo Ansel Grun, lo que dice Antoni de Melo. Pues eso para mí, hay una riqueza en padres de la Iglesia. Y tercero, que respeten la tradición de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia. Cuando se hizo el concilio de Éfeso en el 431, con Cirilo de Alejandría, él decía, en el siglo V, no solamente hay que ver el peso de la Sagrada Escritura, hay que ver el peso de los santos padres. Cuando un obispo, en este caso el obispo de Roma, publica La Alegría del Evangelio, publica Fratelli Tutti, él tiene que investigar si lo que está diciendo concretamente va al unísono del concierto de la Iglesia Católica durante 20 siglos y máxime cuando es ex cátedra. Ya si recibió una transexual, pues yo supongo que le dijo al final: ojalá que pienses tu situación ante Dios. ¿Por qué? Porque el libro de Génesis nos dice en el capítulo 1, versículo 27, y en el capítulo 2, 24, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios los hizo varón y mujer. Yo respeto mucho las preferencias, pero ustedes que son gente intelectual, preséntenme
un libro científico que respalde la ideología de género. Y no lo hay. Es una ideología política. ¿Mandé? Es una ideología política. Más bien una ideología, bueno, el polis, una ideología. Pero insisto, las ideologías tienen los días contados. Por ahí hubo alguien que en su mañanera polarizaba a México. Fifís contra chairos. Pero esto empezó desde Carlos Marx. El problema, hay que reivindicar el proletariado. El proletariado. Exacerbar las diferencias era una de las estrategias Sí. de Lenin. Hoy Sí. se llamaría polarizar, ¿no? No por eso, pero esas son ideologías. ¿Qué decía Simón de Beauvoir? El problema son los sexos. Como hoy algún grupo feminista piensa que el problema son los sexos. Y yo creo que el hombre y la mujer son colaboradores en el plan de Dios. No debe de haber un encono en las marchas feministas que dice aquí no aceptamos hombres. ¿Por qué? Yo creo que la Iglesia Católica a lo largo de 20 siglos ha tratado de predicar la verdad evangélica. Padre Luis, uno de los puntos que le discutieron algunos sacerdotes, algunos obispos y cardenales al Papa Francisco fue cuando sugirió, autorizó, permitió el acercamiento de los divorciados a la Sagrada Comunión, pese a estar divorciados. Eso nunca lo permitió. No hay un documento que lo avale. No, en un acto, en una misa. Si usted me da la referencia La histórica, busco y se la mando. búsquela, pero no hay un Fue uno de documento. los puntos que más discutieron. No, usted tal vez se refiere al documento Amoris Laetitia, a Bueno, partir del derivado capítulo quizá de eso. octavo, Sí. del 300 en adelante. 301 creo. No, del 300 en adelante. Es que para que vea que Pero, también leí, ¿no? pero uno puede leer el documento Amoris Laetitia. Sí hubo controversia. Sí, se generó una controversia. Cerca de 500 teólogos del mundo le pidieron una explicación al Papa. El Papa nunca dio una explicación. Y según los canonistas, en las normas generales, si el Papa si un ordinario no contesta en 60 días hábiles, está aceptando el reclamo. Usted y yo hemos convivido con personajes jerárquicamente superiores dentro de la iglesia. Esto de la madre patria, ¿verdad? No, es de aquí, de Ciudad Cerdán, La Papa. Y yo lo platiqué muchas veces en algún momento. ¿Por qué fulana, por qué fulano que conocemos, la sociedad de Puebla nos conocemos todos, está divorciada, vive con otra persona, ¿sí? Pero comulga, la dejan comulgar? Nunca encontré una respuesta. Yo se la puedo dar. Como gente que conozco que no se confiesa y que va y comulga. Y a mí ese es uno de los principios que a mí me recalcaron que, o sea, era verdaderamente tenerle temor a Dios, vamos, el atreverse a recibir la Sagrada Eucaristía impuramente. Es que miren, le contesto la pregunta. Los divorciados vueltos a casar saben que no pueden comulgar. Pero si comulgan, el sacerdote, a menos que sea un pecador público, no les puede decir nada. Pero aquí se aplica lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 27 y 28. Hay quienes comen el cuerpo de Cristo para su salvación y hay quienes comen el cuerpo de Cristo para su condenación. A ver, si lo entendí. El hecho de Que no estaría permitido, pues aunque lo hagan no está autorizado. No, pero lo pueden hacer. Sí, lo pueden es hacer, que pero no, si que lo no está hace, bien, pues. Imagínense si lo hace, se condena más. Sí. ¿No? Eso es, ¿no? Sí. Si ustedes recuerdan el himno que compuso Tomás de Aquino sobre la Eucaristía, dice Tomás de Aquino, la Eucaristía tiene un doble efecto. A unos les da vida
y a otros les da muerte. De hecho, cuando yo doy la comunión, pues yo no voy a preguntar, ¿estás casado? ¿Ya hiciste? No. ¿Ya te confesaste? No. Y cuando... Estaría bueno eso, ¿verdad? A ver esas filas enormes, a ver cuántos pasan. Y cuando unos chicos me dicen, padre, ¿me da la bendición? Pues les doy la bendición. La bendición no se niega a nadie. El sacramento del matrimonio. ¿Qué es lo que decía el Papa Francisco? Que la bendición no se le podía negar a nadie. Sí, sí. La El bendición. acercamiento no se les podía negar a nadie. La bendición. Pero no el sacramento. Un vaso de agua y, No se le niega a nadie. y un beso robado. Bueno, eso es lo que decíamos en mi generación. Eso no se niega a nadie, ni la iglesia, insisto, no excluye. Pero todos tenemos que estar en caminos de conversión. Todos. Puede pensar en Lope de Vega. Lope de Vega era sacerdote, pero tuvo varias mujeres, tuvo varios hijos. Y compuso excelentemente bien Lope de Vega. Y la última esposa es que él compuso, él dice, Señor, así como no te dejé caer cuando estabas en mis manos, así no me dejes caer al infierno. Pero él se reconoció. ¿Qué hay sobre ese tema? ¿Será uno de los temas a discutirse ¿El celibato, por en ejemplo? las congregaciones? ¿El celibato? El celibato se puede discutir porque es de derecho positivo. Sí, o sea, digamos, de hecho muchos de los primeros cristianos, pues, estaban casados. Sí, pero después del concilio de Constantinopla. Elvira 306. Bueno, se toma el tema del celibato como uno de los Pero requisitos. por un tema de propiedades, ¿no? No, eso lo dice Martín Moreno. No es tema de propiedades. Los padres se casaron hasta San Pedro, quedó agradecido con Jesús porque sanó a su suegra. Todos los padres se casaron. En el año 306 en Elvira, en España, pidieron los obispos que los sacerdotes no se casaran. Pero fue hasta el concilio de Calcedonia, un siglo después, que se aprobó. ¿Y Pero cuál fue el argumento para que se casaran? Para no tener un corazón dividido. Pero hubo épocas cuando la cortina de hierro, que la iglesia le permitía a los sacerdotes que vivían del otro lado adoptar la situación de matrimonio. ¿Atrás del muro? Siendo sacerdotes, la iglesia del silencio, de eso hay Evidencias, sí. interesantísimos, ¿no? Como también hay evidencias de los sacerdotes que tenían que estar estudiando y en vacaciones tenían que ir a convivir y a trabajar en las fábricas. En los años 60, eso le tocó a don Víctor. A don Víctor no le tocó vacacionar. Entonces, el tema del celibato sí debe incluirse ¿Mande? ¿Debe de incluirse el tema del celibato? Esa es la acción del Espíritu Santo. Pero hasta ahorita se entiende que el sacerdote no debe de casarse, ni simular una doble moral. Y yo creo que ustedes... Pero si se casaran, digamos, usted dice que es una cuestión del derecho positivo. Pero eso lo tiene que regular el Papa. Sí, porque pasa como cuando el sacerdote cuelga los hábitos. Usted y yo conocimos a uno, ¿no? Que todavía por ahí anda. Yo creo que en Puebla hay... Sí, hay varios. Pero hay uno que fue muy famoso. De la catedral. Y de otras partes. Y colgó los hábitos. Pero él fue congruente. Hay otros que no los colgaron y siguen. Y que siguen ahí. No. Siguen levantando. El padre, sobrinas. El padre dijo... el padre públicamente dijo, yo me retiro porque voy a tener una mujer. Eso es ser congruente. Claro. Yo recuerdo a don Rosendo con mucho cariño. Que ya se separó, por cierto. ¿Anda? Ya se separó. Ya. Yo recuerdo a don Rosendo porque don Rosendo nos preguntaba a cada quien, ¿tienes en tu fe que respetar la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio? Y dime si de hoy en adelante no te vas a casar nunca, porque el estado celibatario es una condición para la vida sacerdotal. Pero, insisto, eso se puede discutir. Lo que no se debe discutir es el sacerdocio de mujeres. Es lo que le iba a preguntar. Porque eso está fuera de... Sí, el Papa dijo que no.
¿Por qué? Porque hay, vuelvo a insistir. O sea, ¿es porque por una decisión del Papa? No, insisto. Las tres bases de la fe católica es Sagrada Escritura, tradición y magisterio. Ajá. No se debe romper con esto es tradición. Y el hecho es antropológico, cultural. Mateo 26. ¿Quiénes estuvieron con Jesús en la última cena? Hombres. Se fue por ahí Judas, pues dijo, vete. Pero ¿quién tomó la foto? ¿Mande? Lo dice la Escritura. Lo dice la Escritura. ¿Quién tomó la foto? Yo creo que el error de Da Vinci, que era inteligentísimo, hasta fue cocinero, fue haber recreado una cena del siglo I al siglo XV. Sí, fue otro asunto. Y las totalmente. mesas judías eran así. Sí. Y los judíos, aquí estaba Juan, Sí. porque Juan se recargó, y aquí estaba Judas Iscariote, Sí. porque pudo comer del mismo plato. Ahí está No, y la además, foto. como pones la última cena, no puedes ponerle una mesa redonda porque entonces se pierde la personalidad del primer plano, ¿no? La mesa era así. O sea, eso es importante. Leonardo da Vinci vivió 14 siglos después. Era inteligente, pero le faltó eso Y al maestro. usó lo que estaba las vestimentas mismas de los santos. Como había hombres, antropológicamente, culturalmente, el sacerdocio es para hombres. Es que Don Brown dice Pero que esto estaba no- la Magdalena. Pero Don Brown es como la Periquita o las... Pero no es una herencia. Es el novelista, también, pues. Sí. No es una herencia, Padre Luis, del judaísmo, el limitar el acceso de la mujer a las actividades religiosas. Es cuestión cultural. Sí, a lo mejor es tradición, ¿no? Sería parte de los tres pilares que dicen. Por eso, Es mire, otra Los judíos tienen lo mismo, el magisterio, sí, exactamente. en todas las religiones existe eso. El libro, religiones del libro. Uno va a Israel y todavía está el muro aquí y las mujeres de este lado y los hombres de este lado. En la sinagoga está el muro, los hombres acá y las mujeres acá. Y en las misas de los ortodoxos igual. ¿Sí? El de los coptos igual. Los hombres están abajo y las mujeres están arriba. Eso es tradición. Yo me equivoqué y me subí. ¿Y qué le dijeron? Entonces, yo creo que, por ejemplo, cuando hablan sociólogos de la religión, Helios Masferrer, Bernardo Barranco, pues sí, son sociólogos, pero les falta algo, la fe. Y yo creo que la fe la conseguimos cuando hacemos oración, cuando leemos la palabra de Dios, cuando comulgamos, cuando nos confesamos. Si hace rato me decía usted que sobreviví el COVID, estuve 45 días en el hospital, 19 Con días, respirador y toda la cosa. 19 días intubado. Sí. Y cuando me dijo el doctor Arispe, padre, ya no hay otro remedio, dije, pues ya ni modo. Un doctor me preguntó cuando me estaba llevando, ¿no tiene usted miedo? Le dije, no, que ahorita me van a sedar. Si me muero me van a quemar y le voy a dar un montón de cenizas a mi familia. Pero yo tengo una certeza que tal vez usted no tenga, que voy a contemplar a Dios después de la muerte. Y si nosotros nos movemos, intentamos ser congruentes con nuestras fallas y caídas, como todos, y nos levantamos, es porque tenemos una gran esperanza. La lucha de hoy es contemplar a Dios cara a cara. Y yo lo comentaba ahorita que murió el Papa Benedicto. Contemplamos su rostro mal, casi ya no podía hablar. No, Papa de Francisco, yo dije, es que tal vez fue imprudente haberlo sacado. Tal vez fue imprudente él en salir. Pero fue decisión de él. Ah, claro, sí. porque él es el que manda. Claro. Yo creo que se quiso despedir. Es la impresión que yo tengo. Yo creo que se quiso despedir y ya era un hombre de 88 años. Y dar la última bendición Urbi et Urbi et Orbi. Orbi. O sea, pero es una garantía. Es impresionante, ¿eh? Dormir un domingo de resurrección, ¿no? Es una garantía el resucitar. Si dice primera carta a los Corintios, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe no tendría sentido. Y por más que le preguntemos a un sociólogo, ¿por qué la iglesia ha sobrevivido 20 siglos? Con todas sus fallas, con todos sus problemas,
diría que alguien me explique por qué la iglesia sobrevive. Padre, ¿qué podríamos esperar a partir del 7 de mayo, que comenzará el proceso? Los cardenales dicen que van a ser 2-3 días. El primer día solamente... O sea, se van a poner de acuerdo muy rápido, significa. No, se están poniendo de acuerdo ahorita. Ahorita ya Ahorita en las congregaciones. ya hay corrillos. Ya, en las congregaciones. Hay un libro que ojalá lean, de un autor que me parece excelentísimo, Martín Luis Descalzo. Martín Martín Luis Descalzo. Todo lo que cuente de él es digerible y se llama Un reportero anda suelto en el concilio. Hay muchas cosas que en el Vaticano ahorita los cardenales en las congregaciones están hablando, conociéndose, expresándose. Claro, todavía sigue una mayoría italiana, son 55 italianos. Pero también el Papa hizo una apertura a la iglesia de África y de Asia. Y de América. Y de América. No, ¿sabe usted quién fue? América, de América. El primer Papa que hizo cardenales en Asia, África y en América fue ¿Juan Pablo? ¿Quién? Juan XXIII. Juan XXIII. Fue Juan XXIII. Aunque de hecho hay una carta que está en el Arzobispado de México, donde León XIII le pidió al mejor presidente de México, don Porfirio Díaz Mori, que iba a ser obispo. Eso es cuestionable. No está en la liturgia, no está en la Biblia, no está en No, pero soy historiador, porque yo sé que usted es más bueno. Yo soy hijo de la revolución. No, la revolución es no, juarista. no, Juárez, no, un día hablemos de Juárez. Bueno. Y quería nombrar a Aguiló. Y Porfirio Díaz dijo, no, porque todavía México no está preparado para tener un cardenal. Y todavía en 1847 le pidieron a Montes de Oca ser cardenal, pero se murió antes y ya no pudo ser cardenal. Yo le voy a dar un pronóstico. ¿Cuál? El cónclave va a ser breve. Comienza Sí. el 7, el humo blanco aparecerá El 9. el 10 de mayo. El día de O sea, las hay una Madres. diferencia de un día. El padre dijo 2 días. No, pero yo digo el humo blanco Sí, pues. aparecerá el 10 o en la noche del 11 ya muy tarde, Domingo. del sábado, perdón, ya muy tarde, y el Papa saldrá al balcón el 10 de mayo, que muchos países de los Celebran que a la tienen mamá. los nuevos cardenales celebran el Día de la Madre. ¿Y será de qué continente? Para tener de vez el pronóstico completo. Nosotros tenemos un panorama global, no. Pero tengo la impresión de que esto será como una cuestión de inspiración mariana y que la Virgen María estará presente. Pues que el 13 es Fátima, Pero además mayo es el mes de María. el mes de María. Entonces como que creo que va a haber una enorme carga y muchos de los países, de los cardenales que están ahí, que vienen de los países donde se celebra el 10 de mayo, de todos ellos son muy pocos los papables. Los de África y los de Asia. Pero en África está renaciendo la Iglesia Católica. Eso es muy interesante, es muy interesante. Y de hecho el Papa lo que hizo en las últimas visitas fue visitar a minorías católicas en Asia. Se entiende que el 7 solamente va a haber una votación. Después el 8, 4 votaciones. Que son 2 en la mañana y 2 en la tarde, ¿verdad? Y el 9, yo creo que tal el vez 9 en la noche o el domingo en la 9 mañana. Estrenamos Papa. Ajá, sí. Y es por mayoría calificada, ¿verdad? No, O sea, 2 terceras dos partes. terceras partes más mayoría uno. calificada. Más 1. Divida usted 133, porque uno dijo que no puede y No, y hubo uno que no lo dejaron. Que no el lo Papa dejaron. dijo que no entrara. El problema es que él alega el documento. No, pero ya hoy ya aceptó que no va a entrar. Beccio. Entonces, 133 entre 3, con que haya mayoría, 2 terceras partes más 1, con eso ya. Pero generalmente cuando ya quedan 2 candidatos, Ya es más. ya la mayoría vota por el ¿Y de más. qué continente saldrá? Es que yo no, aunque todos tenemos el Espíritu Santo de la confirmación y bautizo, pero yo no podría decir. No podría decir porque hay gente importante, interesante. Lo que sí le pido a Dios es que sea una persona centrada. ¿Se pronunciaría usted por un cardenal joven?
Sí, por joven hablamos de más de 70, ¿No? de menos de 70, o de más de Sí, hay 70, ¿no? 61, 62. Que son pocos, casi todos rondan los 70 y tantos El años. arzobispo de Madrid es de 62 años. Sí, es joven. Es joven y es una gente talentosísima. El de Filipinas también es joven, ¿no? Sí, Tiene 67. Sí. si nosotros seguimos las diversas elecciones papales, hoy le tocaría un papa de transición, Un papa de transición. O sea, un hombre ya mayor. ya mayor, Ujú. O sea, mayores de 75 años. 80, 80 años. 78. Benedicto fue de 78. Francisco fue de 75, ¿no? ¿Supi cuántos tiene? como 74, 75. Parolin tiene 78. ¿Quién será? Pues sería especular, más bien. Parolin O sea, sería, ¿sería un interesante papa de porque transición cuando conoce dice que México. sería un papa, digamos, que Conoce estaría México. poco tiempo? Pues si tiene 78, 79, pues 5 años. 5 años, 6 6. Joven yo no creo que O pueda. sea, uno de 62, 64. No. Yo creo que tenía que ser un papa y un cardenal experimentado. Porque, insisto, yo me preocuparía como sacerdote sobre estos 3 bases de la Iglesia Católica: la escritura, la tradición y el magisterio. De ahí en fuera, si es un papa que hace esto, que hace aquello, que vive austeramente, qué bueno. Si es un papa que retoma sus habitaciones del Palacio Apostólico, pues yo creo que no pasaría nada, porque al fin y al cabo no es solamente jefe de la Iglesia Católica, sino es jefe de Estado. Y necesita protección. Pero el que sea, pues será aprobado por el Espíritu Santo. Pues padre, muchas gracias. Dios les Bueno. bendiga a ustedes y sean buenos cristianos y confiésense.